Pues yo te diría que toda la vida empecé con confusiones, sobre todo, pues siendo ya muy pequeñito, me llamó la atención cuando la maestra en la escuela primaria hablaba de la noche triste, que fue la noche en que los aztecas le ganan a los españoles. Y dicen la noche triste porque Cortés lloró su desgracia en un árbol, ¿no?, que está aquí en la calle de Tacuba. Y dije, bueno, pero aquí hay una contradicción, ¿no? Pues tendría que haber sido la noche alegre, la noche feliz, porque habían ganado los aztecas. Entonces fue cuando empiezas con las confusiones. Es noche de la alegría. Y desde ahí empecé a quedarme con una situación de incomodidad por esta pequeña contradicción que tú dirás es insignificante. Pues no es insignificante, porque de ahí pues yo ya empecé a estudiar por mi lado los aspectos de la historia ya en la edad madura, porque antes fui un absoluto cobarde, pero bueno, ya cuando extinguí la cobardía y la extraje de mi interior, entonces es cuando empecé a investigar con toda seriedad la historia de México. Porque yo desde muy pequeñito quería ser escritor y fracasé en la escuela. Fui un pésimo alumno, pero no por flojo, sino porque me distraía muy fácilmente. Mi maestra la maestra de inglés era una auténtica belleza, y en lugar de sentarse en la silla atrás del escritorio, se sentaba encima del escritorio, cruzaba la pierna y fumaba. Y yo, claro, empezaba a tener todo tipo de fantasías de toda naturaleza, igual que en las clases de física. Me costaba mucho trabajo concentrarme, precisamente por tener una mente alucinada. Entonces, pues reprobé todos los años, desde palitos 1, palitos 2, hasta el último año de la preparatoria, ¿no? Entonces decidí estudiar leyes mucho en contra de la voluntad de mi padre, y por eso no me dediqué a escribir desde muy temprano. Empecé muy tarde a escribir y fue por cobarde. Pero finalmente pues ya tengo publicados 27 libros y me he reconciliado con la vida. En el libro de texto gratuito fui a casa de mi sobrina, y entonces su hijita me dijo: oye, tío, ¿me ayudas en mi clase de historia? Y tuve contacto con el libro de texto gratuito, el que está en este momento en las aulas. Estamos hablando de el vigente en 2015, 2016. Y entonces, pues, lo que hice fue ayudarla, pero encontré estas barbaridades, ¿no? Encontré una gran cantidad de mentiras, una gran cantidad de embustes, una gran cantidad de verdades a medias, y sobre todo también insinuaciones subliminales como esta, ¿no? ¿Cómo que los indígenas durante el virreinato tuvieron dificultades? Dice. Cuando, bueno, la peste, la viruela, la sífilis, una serie de enfermedades importadas de Europa, pues acabaron con prácticamente el 87% de la población. Además fueron explotados en las minas, además fueron explotados en los campos, y bueno, murieron o por la peste o murieron por agotamiento. Por eso empezaron a importar negros traídos del África, obviamente de contrabando, los españoles. Entonces, eso es lo que llaman dificultades. Imagínate, además, si esas dificultades, yo no sé lo que sería ya un problema. Por eso es que estos temas no se pueden vivir yo no los puedo vivir con tranquilidad. La pasión, lo acepto, lo comprendo, se me desborda del coraje, ¿no? Yo creo que México, pues sí, efectivamente es un país mestizo, pero lo que tenemos que hacer es acabar con estos problemas de identidad. Porque tú le dices a alguien: tú eres un indio, yo no soy indio, entonces eres un español, ¿no? No, yo tampoco soy español. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, si no eres indio, entonces eres mestizo. No, tampoco soy mestizo. O sea, no nos aceptamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptarnos, porque tenemos un conflicto muy serio de identidad. Y este conflicto de identidad no se resuelve tampoco en el libro de texto gratuito. Tendríamos que escarbar en las esencias de México para poder entendernos. Y esta es la parte sustancial del libro. También tenemos que ver los motivos de orgullo. Si tú le preguntas a los chiquillos ahora de 8, 9, 10 años, ¿tú de qué estás orgulloso de tu país? Dime 3 motivos de orgullo. Pues te podría decir la Selección Nacional de Fútbol, la Selección Nacional de Fútbol y tal vez la Selección Nacional de Fútbol. Pero no se pueden pensar en que tampoco están resaltados en el libro de texto la grandiosidad de este país, del México precolombino. Tú te imaginas los conocimientos que tú tenías que tener en materia de astronomía
para que pudieras tener una pirámide que específicamente un día del año bajara, digamos, el sol por un escalón como si fuera una serpiente Quetzalcóatl que está bajando del alto de la pirámide de Kukulcán. Entonces, tienes que tener unos conocimientos de astronomía bárbaros. Hay muchos motivos de orgullo en este país, pero no los rescatamos y no se los inducimos a los chiquillos para que estén orgullosos de su país. ¿Qué cuidas más? ¿Aquello que estás orgulloso o de lo que no estás orgulloso? Entonces, por eso es tan importante decir, México es grandioso. Los gringos tienen 500 años de historia, llegaron en 1600 y pico. Nosotros tenemos 3000 años de historia. Y entonces, pero nuestras raíces no las estamos cuidando. Porque ¿qué? Hoy es la moda yankee. Por eso yo siempre he pedido que quien cante el Happy Birthday sea fusilado en el Zócalo, ¿no? Capitalino, perdón. Así, en un juicio sumarísimo. Igual que no solamente el Happy Birthday, sino ves nuestro Día de Muertos, que es tan rico, que es una maravilla, con nuestro pan y con nuestras calacas y todo esto. Hoy en día entras a las tiendas y todo es Halloween. Estamos perdiendo nuestras raíces. Y si perdemos nuestras raíces, es como un árbol que se va secando. Con el primer ventarrón se va a caer el árbol. Este árbol tan rico, tan poderoso que tenemos de la cultura mexicana, se puede caer. Porque yo te invito a que prendas la radio aquí en la capital de la República y me digas dónde hay una estación que toque música mexicana. Toda la música es de extracción yanqui y eso me da mucho coraje. Este continente tendría que llamarse Colombia, porque según quien lo descubrió Colón, pues tenía que llamarse Colombia. Pero no, se llama Américo Vespucci, América por Américo Vespucci, que bueno, pues fue una serie de cartas marinas hechas por Américo Vespucci ya en 1505, fueron las que se utilizaron para llamarle América, pero es también un error. Claro que los chinos llegaron 70 años a las costas americanas y claro también que los vikingos llegaron ya en el siglo XI, nada menos que a las costas de Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos. Entonces, América tendría que llamarse así, América tendría que llamarse Colombia, en todo caso, porque Colón fue el que, digamos, oficialmente descubrió América. De eso se trataba. Yo me aparté de cualquier tipo de lenguaje dominguero, lo que quería era llegarle a la gente, tocar a la gente, comunicarme con la gente y decirles, oye, tu responsabilidad como padre de familia de ninguna manera se agota desde el momento que tú dejas a tus hijos en la escuela y les das un beso en la mejilla. Ahí comenzó. Pero a ver, dime los nombres de los maestros de tus hijos y no sabes en qué aprietos los pongo. Dime los nombres de tus diputados, siguen los aprietos. Entonces hay una fractura entre la educación y la política. No estamos involucrados. Sí nos quejamos. Sí nos quejamos de la educación, sí, porque la educación mexicana es una auténtica catástrofe. Pero también nos quejamos de la política y tampoco hacemos absolutamente nada. No hay que perder de vista, por ejemplo, datos importantísimos. La encargada de la educación durante la colonia fue precisamente el clero católico. El clero católico tenía la responsabilidad. Cuando llega finalmente Iturbide al poder en 1821-22, bueno, ahí nos dimos cuenta que 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Cuando el tirano Porfirio Díaz, al que algunos ultraconservadores y reaccionarios quieren regresarlo al país, a mí me parece bien que lo regrese la familia, pero sin que se le conceda ninguna honra fúnebre por parte del Estado mexicano. Cuando largamos finalmente a punta de bayonetazos a Porfirio Díaz del país, 85% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Esta fue una de las grandes herencias, con unas comillas así, de la dictadura porfirista. Entonces, cuando llega Obregón al poder y se crea la Secretaría de Educación en 1920, se empiezan a construir 1000 escuelas al año. Ahí empieza realmente el proceso de alfabetización, que ya había iniciado Juárez, precisamente después de la restauración de la República. En los años de la restauración de la República. Ahí comienza el proceso de alfabetización. Pero muere lamentablemente el benemérito de las Américas. Porfirio Díaz derroca al gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada y se acabó todo lo que fue el proceso de reconstrucción de la educación nacional. No hay que perder de vista nunca que Porfirio Díaz fue un golpista que llegó al poder después de asestarle un golpe de Estado al gobierno del presidente Lerdo de Tejada. Yo creo que Porfirio Díaz decía, entre sus lemas más famosos, mátalos en caliente.
Entonces yo creo que este es exactamente lo que no queremos los mexicanos. Yo creo que en lugar de que tengamos una mano dura, que ya tuvimos la mano dura con Porfirio Díaz y acabó en una revolución, tuvimos mano dura con el Chacal, con Victoriano Huerta, y continuó la revolución. No queremos una mano dura. Lo que queremos los mexicanos es que se aplique la ley. Lo que queremos los mexicanos es que vivamos en el contexto de un Estado de Derecho. Es lo que queremos. Mano dura no, un tirano no. Ya vimos lo que pasa con los tiranos. Ya vimos lo que pasa con un Antonio López de Santana. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las manos duras. Lo que queremos es el Estado de Derecho y el Estado de Derecho. Como cuando viene la huelga de Cananea, Porfirio Díaz le pide al gobernador de Arizona que mande a los Rangers de Arizona para que maten a balazos a los huelguistas mexicanos. Hay que ver lo que fue la cárcel de Belén, hay que ver lo que fue no solamente la cárcel de Belén, sino San Juan de Ulúa. Hay que ver cómo se persiguió a quien pensara peligroso, los metían en la cárcel o los mandaban a un destino fatal, la cantidad de desaparecidos que hubo. O sea, yo creo que ningún tirano tiene ninguna justificación, ni de izquierda ni de derecha, y menos este sinvergüenza que acabó con la democracia en México, una democracia que ya estaba construyendo Benito Juárez. La estabilidad económica, la expansión económica, industrial, comercial. Claro, el movimiento del 68, hay que decirlo, por más que haya personas que piensen de otra manera, fue organizado por la CIA. La CIA es la que organiza todo esto con el ánimo de garantizarse el acceso de un presidente proclive a los intereses de los Estados Unidos. Tenían esa grave preocupación, tenían la grave preocupación que durante las Olimpiadas se armara un boicot o un proceso muy violento en México. Y entonces imagínense, el presidente Lyndon Johnson mandaba a la aviación norteamericana a Vietnam por una paranoia espantosa, tenía otra paranoia espantosa de que se pudiera expandir la revolución cubana en México. Bueno, por eso es que él, aunque Díaz Ordaz era proclive también a la Casa Blanca y a los intereses norteamericanos, tenía una gran desconfianza. No perdamos de vista que el 3 de octubre de 1968, Fulton Freeman, que era el embajador de los Estados Unidos en México, se presenta en la oficina del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, para decirle que lo nombra presidente de los Estados Unidos mexicanos. O sea, imagínate, además el embajador, en 68, no te estoy hablando de dos siglos para atrás, el embajador de Estados Unidos le ofrece la presidencia de México al secretario de la Defensa Nacional. Estaba más que clara la mano, y lo dice Julio Scherer en un libro que escribió, y lo dice también Carlos Monsiváis. O sea, esto tiene que rescatarlo la historia. Fue una intervención encubierta de los Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente Díaz Ordaz, todo el movimiento del 68. Hay varios episodios que me enervan. Por ejemplo, el que digan que los españoles ganaron la conquista de México gracias a la superioridad militar, de los españoles, que traían pólvora, no se conocía la pólvora aquí, y a las alianzas con los tlaxcaltecas y con otros grupos. Lo que facilita la conquista de México fue que Pánfilo de Narváez venía a arrestar a Hernán Cortés, quien había traicionado al gobernador Velázquez de Cuba, que había financiado la conquista de México, y Cortés se comunicaba ya directamente con el emperador Carlos V, lo manda a arrestar a través de Pánfilo de Narváez, y aquí viene un negro infectado de viruela. La peste acabó casi con el 80% de la población del Valle de México. No perdamos de vista también que el propio Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, muere de viruela. No perdamos de vista que porque se dice, ¿no?, las grandes batallas entre los aztecas y los españoles, falso, hubo una. Pero bueno, esa una fue la de la Noche Triste, que ganaron los aztecas, curiosamente. Bueno, pero cuando llega Cortés a Iztapalapa y va a entrar a la Ciudad de México, Cuitláhuac le dice a su hermano Moctezuma Xocoyotzin, no los dejes entrar, porque si los dejas entrar, jamás los vas a sacar. Y Moctezuma, desde mi punto de vista, un cobarde que se arrepintió de todas sus debilidades después, los deja entrar y los instala en el palacio de Axayácatl sin disparar un solo flechazo. O sea, que aquí digan que fue la superioridad militar, mentiras.
los instala, los deja pasar y los instala en el país. Y ahí es donde Cortés y sus hombres violan a las mujeres de Moctezuma, violan a las hijas de Moctezuma, violan a la madre de Moctezuma y se roban absolutamente todo lo que encuentran a su paso, hasta que arrestan al propio Moctezuma Xocoyotzin, que la gente tenía prohibido verlo a la cara. Esto es muy importante. Y sin embargo lo arrestan. Y después, claro, cuando ya no les es útil, lo mandan matar. Pero que se diga que la conquista de México se logró por la superioridad militar de los españoles, como dice el libro de texto, es una gran mentira. Fue la peste la que acabó con eso. Y ese tema, bueno, pues como está planteado en el libro, acompleja a los pequeñitos. Como 250 españoles, que eran 47 de a caballo y 203 de a pie, le iban a ganar a prácticamente 80,000 caballeros águila, educados en el Calmecac, cuando el imperio azteca llegaba hasta el norte de Michoacán y prácticamente hasta Honduras. Entonces era imposible que le pudieran ganar a estos soldados que estaban perfectamente educados en las artes militares, ¿no? Entonces, claro, les ganan por la peste y así, claro, no había ninguna dificultad, pero no fue la superioridad militar. Y tampoco se vale entonces en ese sentido acomplejar a nuestros niños diciéndoles que 250 españoles hicieron la conquista de México. Pero ¿cómo se logró la conquista del Perú? Gracias a la peste. Pizarro también importa la peste, involuntariamente hay que decirlo, no fue una peste, no fue una guerra bacteriológica, digamos, importada intencionalmente. Este tema a mí sí me irritó mucho. Me irritó mucho que no se hablara, por ejemplo, ya en el siglo XX, de todas las fraudes electorales que se cometieron por parte del PRI, por parte de la dictadura perfecta. Me dio también un gran coraje ver que no se le hace justicia a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX. ¿Por qué lo digo? Bueno, que expropió los ferrocarriles. ¿Qué queda de los ferrocarriles? Tú podrías decirme, claro, bueno, podrían haber revertido la medida. Vivimos en el país de lo irreversible. Nos tardamos 80 años o lo que sea en revertir la expropiación petrolera. Pero ve en qué se convirtió Petróleos Mexicanos. Ha sido una fuente de corrupción verdaderamente escandalosa, y hoy en día un país petrolero como México importa pues miles y miles de millones de dólares de gasolinas y de gas, porque un país petrolero como nuestro fue incapaz de producir los derivados del petróleo y bueno, pues tenemos que importar gasolinas. Y además tiene una deuda gigantesca que tendremos que absorber ahora los mexicanos por las cargas obreras que tenía. ¿Y de qué le sirvió finalmente a los 60 millones de mexicanos que están sepultados en la pobreza? ¿De qué le sirvió la expropiación petrolera? ¿De qué le sirvió el campo mexicano cuando Cárdenas expropia 28 millones de hectáreas y las reparte? Cuando Obregón siempre había dicho que era un gran agricultor. De nada nos sirve repartir la tierra si no les damos una pala, si no les damos un tractor, si no les damos fertilizantes, si no les damos créditos, si no les damos tecnología agrícola. Vamos a repartir la tierra, sí, pero lo que vamos a repartir es miseria. Y de 1940 a 1965 se van a Estados Unidos 10 millones de trabajadores del campo mexicano y empezamos a importar artículos extranjeros hechos con mano de obra mexicana. Entonces, yo creo que estas cosas hay que decirlas porque debemos ya entender qué pasa con estas tentaciones socialistas, que entiendan los chamacos lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Cuba. Todas estas situaciones se tienen que conocer, hay que trabajar en ellas y no exaltar la figura de Tata Lázaro, que fue un absoluto destructor de la economía mexicana. Hay que ver lo que sucedió de 1938, en que Cárdenas expropia el petróleo, cuál fue la expansión, supuesta expansión energética de México. Fue una catástrofe. Seguimos prácticamente con las mismas reservas petroleras hasta que llega el primer ingeniero petrolero mexicano a Pemex. Ahí, con Díaz Serrano, llegamos de 6,000 millones de barriles más o menos que eran las reservas a 80,000 millones de barriles. Pero bueno, pues tú estás viendo que a la empresa más importante de México no mandan a un ingeniero petrolero como pasa en las Dutch Shell o como pasa en la BP en Petroleum o como pasa en las hermanas, en las 7 hermanas, las que quedan de ellas. Bueno, vemos que aquí mandan a administrar Pemex a diferentes burócratas que no tienen, ni siquiera saben que los coches andan con gasolina. Es verdaderamente impresionante y por ello vienen los desastres. Tendrían que mandar a un gran ingeniero petrolero, pero además con una gran experiencia administrativa. Pero no,
No es el caso. Pero bueno, ya sabemos que Pemex ha sido una cueva de bandidos toda la historia. Por eso fue de los grandes errores de Cárdenas. ¿Cómo expropias los ferrocarriles nacionales de México y se los entregas a administrar a los burócratas que no tienen ni idea de la administración? ¿Cómo expropias Pemex, Petróleos Mexicanos, que era una empresa productiva muy eficiente que estaba en manos de diferentes consorcios extranjeros y que le dejaban buenos impuestos al país? Y estas empresas se las pones para que la administren un conjunto de burócratas. Pues ahí está el resultado. La medicina que le tienes que administrar a los países después de que llega un Chávez al poder, o después ahora que afortunadamente larguen al tal Maburro del poder, las medicinas que le van a tener que administrar a Venezuela para sobrevivir, o las medicinas que van a tener que administrarle a Cuba, van a ser de horror. Ahora, tú puedes ver el desabasto que hay en todas las tiendas en Venezuela, en las farmacias. No hay papel higiénico, no hay pasta de dientes. O sea, el desastre del populismo es terrible. Hay que abrirlo entonces. Para eso están las leyes antimonopolio, como las que hizo el presidente Roosevelt en el año 34. Yo creo que eso es muy importante. Yo voy contigo. Si son 5 los que tienen tomado del cuello a la economía, pues no se puede. Ábrelo a través de las leyes, invita, pero siempre desde el punto de vista legal. Ya sabemos a dónde conducen las medidas expropiatorias. Ya vimos lo que pasó con el capitalismo de Estado de la Unión Soviética. Vimos el derrumbe escandaloso de todas estas ideas. Vimos que el capitalismo de Estado no funciona. Lo que hace falta es, tienes razón, si son 5, bueno, pues que sean 20, hay que abrirlo. Aquí en México, por ejemplo, habían las compañías petroleras extranjeras, si tú quieres, se rechazaron las ofertas del presidente Lázaro Cárdenas para aumentar los salarios a los trabajadores. Lo que tenía que haber hecho el presidente pues, es haberlos multado de una manera escandalosa antes de expropiar. Cuando expropia, ya vimos en qué acabó la expropiación petrolera. Una respuesta se encuentra en la educación. En nuestros países ha fracasado la educación. En México mismo, ve este dato, el 52% de los chiquillos que entraron a la escuela ahora, en la primaria, en agosto del 2015, van a abandonar la escuela, 52%, antes de terminar sexto año de primaria. ¿Qué pasa en un país donde el 50% de la población estudiantil abandona la escuela? Y nada más el 5% se recibe. Solamente el 5% tiene acceso a una titulación. ¿Dónde hay más desarrollo? Donde hay mayor cantidad de títulos profesionales. Ve al revés lo que pasa en Corea del Sur. El 90% de los estudiantes se gradúan, mientras que en México es el 5%. Entonces, antes de entrar a calificar a la izquierda o a la derecha, es igual. Lo primero que tendríamos que ver es que uno de los orígenes del atraso en América Latina ha sido el fracaso educativo. Los niños de tercer año de secundaria en México no saben terminar las operaciones aritméticas más elementales. Les das a leer una cuartilla y no te pueden decir lo que leyeron. O sea, no politicemos en este momento. Nada más te digo que la educación es el origen de todos nuestros males. El fracaso ha sido escandaloso. México es un país de reprobados. Tan es un país de reprobados que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. Claro, entonces, ¿cómo lo rescatas? A través de la educación. Pero la educación ha fracasado. Y en las aulas mexicanas, lo primero que se incuba es la mediocridad. Pero hay más. En las escuelas mexicanas se estupidiza a la gente. La televisión se estupidiza a la gente. Son las tres fuentes donde la gente abreva. Por eso nos estupidizamos. A ver, yo quiero ver escuelas en donde los chiquillos les preguntas, porque lo hago en las escuelas. Les digo, a ver, los chamacos confunden y creen que Pancho Villa y el cura Hidalgo fueron coetáneos, fueron contemporáneos, se conocían. Confunden la revolución con la independencia. Y claro está, como le decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros no queremos repetir nuestra historia, pero no la conocemos. Ahora, los niños que nacieron en 1997, que en 1997 está a la vuelta de la esquina, esos niños ya votaron en las elecciones intermedias del año pasado. Votaron en 2015, porque tenían 18 años. Y pudieron votar en las elecciones intermedias. ¿Con qué información votaron esos niños? Con la información que leyeron en los libros de texto gratuito. Pues por eso está el país así. ¿Por quién vas a votar? ¿Por la izquierda, por la derecha, por el centro?
vas a votar por el PRD, por Morena, por PRI, por el PAN, ¿por quién y por qué? No saben nada, pero ya pueden votar. Haz de cuenta que les dimos una pistola cargada. Yo estoy a favor de que voten a los 18 años de edad, por supuesto que sí, pero lo que me pregunto, ¿con qué información política? ¿Con qué información social? ¿Con qué información económica? Antes de entrar a discutir ninguna tendencia económica, siempre sencillamente, ¿cuál es tu información? ¿Dónde te nutriste? México engañado es eso, es un intento de revertir y es un intento de decirles a nuestros maestros, oigan, si comparamos el libro de texto gratuito de 1960, que fue el primero que apareció, de mi querido maestro Martín Luis Guzmán, salió luego el libro, ese fue el de López Mateos, luego salió otro de Díaz Ordaz, después uno de Echeverría, después otro libro de Salinas, después uno de Fox, otro de Calderón y ahora este. ¿Cuál es la historia de México? ¿Cuál es la buena? Si tenemos 6 libros de texto gratuito. Lo que no se vale es que cada gobierno que llegue diga, este es el libro de texto, y se está politizando. Por eso mi propuesta, en lugar de que tengamos 6 versiones de la historia de México, 6 versiones que se le enseñan a los chamacos, lo que tenemos que hacer es que la Academia de la Historia sea la que redacte los libros de texto y que no se permita la politización, de tal manera que la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito fuera una comisión autónoma, independiente, en donde el secretario de Educación no pudiera meter la mano, y que los historiadores mexicanos, la Academia de la Historia de México, sea la que haga los libros de texto de historia. A mí lo que más me ha preocupado es tener acceso a una mayor cantidad de lectores cada vez. Y yo recurrí a la novela histórica para ello, ¿no? En cada uno de mis libros pongo pues, prácticamente 10, 15 páginas de bibliografía y pongo fuentes y pongo llamadas para que la gente sepa de dónde saqué la información. Entonces, ¿de que puedo estar equivocado? Sí, puedo estar equivocado, por supuesto que sí, pero de que nunca he recibido consignas de nadie para escribir en un sentido o en el otro, eso también. Soy más libre que un pájaro y es lo que me interesa. A mí, que me critiquen me parece muy bien, que me ataquen y que me digan que soy un embustero y un mentiroso, me parece muy bien. Nada más que, como decimos los abogados, el que afirma está obligado a probar. Y ahí es donde empiezan a ver los problemas. Porque yo creo haber estudiado bien mis temas y si me equivoco estoy dispuesto a corregirme de inmediato. Pero lo que quiero es que sí, entre todos ahora pues me refuten y entonces entre todos empecemos a llegar a una conclusión entre lo que yo digo y entre lo que no digo y mis omisiones y mis aberraciones, vayámonos acercando a una verdad. Eso es lo que yo me pretendo, eso es lo que yo quiero y esa es mi gran preocupación, porque quien controla el pasado controla el presente. ¿Cómo vamos a resolver un problema si ni siquiera aceptamos la existencia del problema? Los mexicanos tenemos que tomarnos de la mano, tener orgullo de nuestro país, cuidarlo, quererlo y educarnos. Es lo que tenemos que hacer. La educación es el origen absolutamente de todos nuestros males. A más educación, más evolución, más progreso, más bienestar. Pero la educación en México lamentablemente ha fracasado. Y también fracasaron las asociaciones de padres de familia que jamás se preocuparon por lo que decían los libros de texto. Y el Senado de la República que dice, el Senado piensa por ti, la patria es primero, puro cuento. Tenían que haber estudiado qué dicen los libros de texto, qué les enseñan a nuestros hijos en la escuela para que podamos construir un mejor país. Y esto no se hace, esto no se... ¿Y dónde están los derechos humanos de los niños? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía que preocuparse por la alimentación de los niños, por su salud, me parece elemental, pero también por su educación. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco se ha metido en esto y tendría que meterse porque es un derecho elemental de nuestros hijos, de nuestros pequeñitos, y hay que cuidarlos, hay que rescatarlos de la ignorancia para decirles el peligro que corremos si seguimos sepultados en las tinieblas y en la ignorancia. Esto no se vale.